Buenas noches, amigas, amigos, jóvenes que nos ven y nos siguen. Le damos la bienvenida, como todos los lunes, de 7 a 9 en Contraste, Onda Digital, para analizar lo sucedido durante semana y hoy día lunes. Hoy día tenemos un invitado, al doctor Aya, Agustín Aya, 2 veces congresista, diputado, antiguamente era diputado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias, Agustín. Hay una presentación que queríamos comentarlo contigo, por favor. Si puedes poner la presentación. La siguiente, por favor. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos que nos cuentes un poco de estas fotos que vemos acá de Víctor Raúl de la Torre y la familia, ¿no? ¿A quiénes tú reconoces ahí, por favor? Como te comenté, tengo un problema de discromatía y de visión, así que no puedo acceder a esa consulta. Ah, perfecto. Bueno, yo sí, tenemos una foto ahí en la que vemos a Víctor Raúl, que está sentado, cruzando las piernas, Víctor Raúl de la Torre, su hermana Lucía, Zoila, José Agustín, que está al lado izquierdo, y Edmundo de la Torre, el hermano menor, ¿no? Que está justamente ahí paradito ahí con sus rodillas, ¿no? Con sus rodillas. Es la familia de Víctor Raúl de la Torre, donde él era el hermano mayor, ¿no? Al costado derecho estás tú, Agustín. Esa es una foto de hace más o menos 45, 50 años. Estás sí, joven, lógicamente, estaba seguramente estudiando en la Universidad Agustín de Lentes. Ahí está Agustín, está sus tíos, sus primos, hermanos. Está Edmundo en el medio y al costado de Edmundo, a de la Torre, está Víctor Raúl de la Torre, ¿no? Y en la foto de abajo ya está con los abuelos de Agustín, ¿no? O sea, los padres de Víctor Raúl de la Torre, con todos los hermanos que ya los nombré, ¿no? Esa es una foto de la familia Aya de la Torre. La siguiente, por favor. En la siguiente foto vemos al Víctor Raúl de la Torre intelectual y defensor de los desposeídos, ¿no? Él estuvo presente en la lucha por las 8 horas, ¿no? De los trabajadores. Él estuvo presente en muchos eventos internacionales donde llevó bien en alto el nombre del Perú, ¿no? Víctor Raúl de la Torre era un autodidacta, un hombre formado, estudió en San Marcos, un hombre realmente que ha hecho mucho bien a la política, ha dejado mucha huella positiva, ¿no? Un comentario sobre Víctor Raúl de la Torre, por favor, Agustín. Sí, como no. Bueno, una primera aclaración. Víctor Raúl pasó por 6 universidades y tuvo una formación académica de muy alto nivel. Es de los pocos peruanos que para la época ingresó a la Universidad de Oxford y a la London School of Economics. Ahí estudió economía y antropología y obtuvo muy buenas calificaciones y tuvo un rendimiento tan interesante que formó parte del equipo académico de polemistas de la Universidad de Oxford en contienda con la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Esa es una vieja costumbre de herencia grecolatina de las universidades europeas y de algunas antiguas universidades americanas que aquí en el Perú lamentablemente nunca hemos tenido, donde equipos de alumnos calificados discutían sobre temas de importancia histórica, política, económica, social, ¿no? Y esa es una forma de entrenarse precisamente en la dialéctica, en la formación de la argumentación. Y Víctor Raúl tuvo además ahí una estancia quizás la más larga en su formación académica, porque estuvo de 1924 hasta 1928,
tuve ocasión de estar en ciclos de conferencias en esas universidades y había profesores que recordaban su incorporación como profesor asociado en 1964 en la Universidad de Oxford y tenían un concepto muy elevado, ¿no? Tanto de no solamente su trayectoria política, sino de su formación y su consistencia académica. Después tuvo ocasión también de estar por un tiempo en la Universidad de Berlín. Y no hay que olvidar que en el Perú estuvo en la Universidad de Trujillo, luego se matriculó en San Marcos y un breve tiempo en la Universidad del Cusco. Entonces tuvo un recorrido académico y una formación en ese sentido bastante interesante y de muy buen nivel para la época. También le gustaba la música, ¿no, Agustín? Tenía mucha no, inclinación claro, por la era, música. claro, toda la generación del centenario, ¿no? La generación de Víctor Raúl, de Vallejo, de Basadre, de Jorge Guillermo Leguía, de Luis Alberto Sánchez, lo que se llamaba el conversatorio universitario, era gente de muy alto nivel, ¿no? Gente que no solamente se reunían en tertulias, sino que compartían las preocupaciones por lo más avanzado de las ciencias sociales, de los avances científicos de la época, ¿no? Y eso los mantenía permanentemente actualizados. No hay que olvidar que cuando Víctor Raúl sale deportado, luego de lo del Corazón de Jesús, va a México y acaba trabajando con Vasconcelos, con José Vasconcelos, en la Secretaría de Educación de la entonces todavía naciente Revolución Mexicana, ¿no? Que estaba ya en su fase de institucionalización. Y siempre tuvo una preocupación y una presencia en el ámbito académico bastante importante, ¿no? Por eso, si se quiere, de los políticos que fundan la modernidad en el Perú, la modernidad política, sus obras son las más estructuradas, las más consistentes, ¿no? Porque tenía ese nivel de formación y, por supuesto, una cultura muy amplia, ¿no? Él, cuando recordemos también que es el primer dirigente político importante, el otro fue Vallejo, aunque claro, más artista que político, que fue a la Rusia revolucionaria, estuvo varios meses allí, luego de la muerte de Trotsky, de Lenin, perdón, y conoció entre otros a Trotsky, a Lunacharsky, a Zinoviev, a varios dirigentes de alto nivel, y en su viaje de regreso, él pasa por Berlín, primera vez que visita Berlín y queda deslumbrado por la cultura alemana de los años 20, ¿no? Una capital, en ese momento Berlín era la capital europea, si se quiere, de la cultura, ¿no? De la música, de la literatura, y ese periplo lo va llevando luego por Suiza, por Francia y finalmente Inglaterra, ¿no? Donde se queda ya un buen tiempo, sobre todo en la Universidad de Oxford. Agustín, cuéntanos una anécdota que hayas tenido tú con Víctor Raúl Ayala-Torre. Bueno, son varias, ¿no? Sobre todo, ciertamente las del tío Querendón desde niño, que con mi hermano nos llevaba a comprarnos cuentos en los supermarkets, me acuerdo de la época que eran los primeros que habían, ¿no? Le encantaba ahí salir con sus sobrinos o nos llevaba algún café. Yo conocí por él la tiendecita Blanca en Miraflores, tendría pues 8 años, 9 años, ¿no? Y además era un tío que al principio era misterioso porque cuando nazco, mi padre estaba preso en la penitenciaría de Lima por el golpe de Odría, ¿no? Y al poco tiempo Víctor Raúl entra a la embajada de Colombia, ¿no? Ante la persecución de la dictadura y permanece ahí hasta 1954, y cuando sale se va a Europa. Entonces era el tío desconocido, y recuerdo que las primeras menciones, digamos, de cierta conciencia infantil que tengo de él es con mi madre, mi hermano menor,
y algún tío con carro pasando por las afueras de la Embajada de Colombia, que estaba rodeada de soldados con trincheras excavadas en la propia avenida, ¿no? Con tanques, y yo no acababa de entender qué tío tan interesante tenía, ¿no? Que lo cuidaban de esa manera. Y finalmente lo conocí el 57, cuando ya retornó a Lima de este periplo del exilio, ¿no? Perfecto. ¿Podemos seguir la presentación, por favor? Para que comente Agustín. El Fondo Monetario ha sacado un informe el día 24 de marzo sobre Perú. El Héctor me lo pasó y lo hemos puesto ahí, ¿no? ¿Y qué dice eso? Dice de que el Perú tiene un buen respaldo macroeconómico, sus cifras son muy buenas, pero hay un riesgo político por los bloqueos de las carreteras. ¿Qué piensas tú al respecto, Agustín? Bueno, lo que hay que señalar es que efectivamente el Perú tiene una estabilidad económica, una estabilidad macroeconómica, ¿no? Ganada con las políticas que se han venido aplicando desde hace más de un cuarto de siglo, pero el serio problema del Perú es la desigualdad en la distribución del ingreso, y ahora en esta coyuntura, por supuesto, los efectos del desgobierno y el caos promovido por Pedro Castillo y sus grupos, ¿no? De los cuales tendríamos que empezar a recuperarnos, aún con dificultades, porque hemos pasado las primeras semanas del golpe fallido con una violenta asonada que intentaba y todavía intenta reponerlo en el poder, ¿no? Ya con menos fuerza, pero en fin. Pero en todo caso, la economía peruana está sufriendo los efectos, no de una alteración, felizmente, de la macroeconomía por el manejo independiente del Banco Central, ¿no? Aunque esto se reduce a cifras, digamos, macro, efectivamente, como señala el informe del Fondo Monetario Internacional, sino que está sufriendo los efectos de varias crisis combinadas, no solamente la interna, sino crisis mundiales, ¿no? La pandemia, que afectó a todo el planeta, a la cadena de suministros, la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora, aunque en menor medida, pero de todas maneras hay que tomar precauciones, esta crisis bancaria que está afectando a bancos importantes de los Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que aunque es de menor cuantía, sin embargo, no deja de tener sus efectos. Y eso ha hecho que las expectativas de crecimiento en el Perú se reduzcan, ¿no? Entiendo que andan alrededor entre el 2 y el 2,9%, aunque a estas alturas del año eso podría quizás disminuir, salvo que se inyecte inversión pública, inversión privada, y el gobierno sostenga políticas estables, ¿no? Y podamos recuperarnos. Pero en todo caso, en América Latina la situación no es provisoria, ¿no? La propia inflación que golpea a todo el mundo en el Perú anda en 8,9%, lo cual es también una cifra muy alta que nunca la hemos tenido desde hace muy buen tiempo, ¿no? Entonces, todo eso está generando dificultades. Aún así tenemos respaldo importante, ¿no? Las reservas internacionales, entiendo, bordean los 78,000 millones de dólares. Tenemos ingresos por alrededor de 58,000 millones de dólares. Hay un gasto de unos 65,000 millones de dólares, y nuestras exportaciones se mantienen también arriba de los 63, 64,000 millones de dólares, ¿no? Y en ese sentido tenemos también un relativo buen precio de algunos productos minerales, y pese a las dificultades que hay con la producción minera, eso puede sostener la economía, ¿no? Quizás el problema mayor, bueno, no quizás, sino de hecho el problema mayor es la informalidad y el predominio de economías ilegales o abiertamente delictivas, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo que Sí, siempre, buenas noches. aprovechando tu presencia en el programa, siempre tenía una curiosidad. Aya de la Torre, el apellido es compuesto, es Aya solito, es de la Torre, porque Víctor Raúl Aya se supone que es su primer apellido y de la Torre es su segundo apellido. ¿Se compuso el apellido? ¿Cómo fue? Porque yo me acuerdo muy bien, la actriz Elvira de la Puente Aya. Se supone que ella era prima de Víctor Raúl, prima o sobrina, no lo sé. Entonces siempre he tenido esa curiosidad sobre el apellido de Víctor Raúl. Bueno, es una curiosidad resuelta hace 70 años aproximadamente, ¿no? Y el árbol genealógico de la familia está publicado en varios lugares, entre ellos Felipe Cosío del Pomar, para los interesados en una biografía que debería reproducirse. Y hay gente interesada, sí, en la genealogía que podría muy bien volver a publicarse si se quiere, ¿no? Y el apellido se compuso hace muchísimas décadas, justamente por disposición de Víctor Raúl. Así es. Bueno, muy no, bien. y Elvira es su prima hermana, ¿no? Claro, Elvira de la Puente. claro, era- Pero ella es por Elvira supuesto, de la Puente Aya, ella no es Aya de la Torre. es Aya de la Torre, es Elvira de la Puente Aya de la Torre, es mi prima hermana. Bueno, si usted sabe más que su partida de nacimiento, no puedo decir nada, pero somos primos hermanos, ¿no? Sí, sí. Es que efectivamente hay algunas confusiones, leyendas y gente que a uno le escribe su árbol genealógico. Eso es muy, muy peculiar, ¿no? No solo pasa con Muy gente común. que es más o menos conocida, pero digamos, mis abuelos, efectivamente, trujillanos, en el caso Aya, de origen cajabambino, cajamarquino, se casaron en el siglo XIX. La casa de ellos todavía existe en la cuadra 8 de Ayacucho, que es la casa que hemos heredado ahora, les corresponde a los nietos y a los bisnietos, ¿no? Y los hermanos Aya de la Torre eran 5, como mucha gente sabe, ¿no? Incluso en esa foto están con mis abuelos, ¿no? Todos ya fallecidos hace mucho tiempo, ¿no? El último fue el Mundo, el menor de ellos. Agustín, el programa Contraste es un llamado a que la juventud participe. Tú de muy joven participaste en política, Sí. y eso es el ejemplo que la juventud peruana debe seguir, porque sin partidos fuertes, bien constituidos, no hay democracia. Hay caudillos que se prenden, se apagan y el país lo van llevando a la deriva. Víctor Raúl es un ejemplo de conocimiento, no solamente cultural, sino político, de hacer política, de convencer, debatir. Y no es cuestión de ganar, sino argumentar de tal forma que desarma al rival, porque no tiene argumento. Víctor Raúl era un gran maestro. Yo no lo conocí, mis padres sí, mis tíos, amigos mayores lo conocieron, y nosotros le decíamos a mi padre y a sus amigos: ustedes son apristones. Así, ustedes son apristones. Bueno, decía, si ustedes son jóvenes, todavía están en el colegio, se expresan así, primero tienen que conocer al personaje, no tacharlo. Yo vengo de una universidad privada, mis hermanos en la Uni, en la Católica, el otro hermano en la Villarreal, y debatíamos con mi padre. Mi padre nunca fue aprista, pero sí simpatizante y tenía muy buenos amigos apristas. A lo que voy, en mi casa siempre se habló de política. Nunca fue, no te metas en política, porque la política es corrupta. No, participen, conozcan, prepárense, porque la política es la que lleva el timón de un país. Los empresarios ayudan,
Indudablemente, hacen sus inversiones, pero cuando ven que el camino está abierto a la libertad, miren lo que está pasando en Argentina, un paisote, y ese es mi mensaje para la juventud, nuestro mensaje, discúlpame. Un país riquísimo que se debería comparar con Australia, Canadá, Estados Unidos, hoy día no tiene nada. Cero, con una inflación altísima, una pobreza que sobrepasa el 45% y pobreza extrema 10%. Un país que fue el granero en la Segunda Guerra Mundial del mundo por estas políticas. Discúlpame que te haga toda esta introducción, porque es el mensaje que queremos que llegue a la juventud. Tú fuiste joven, no te estoy diciendo viejo, pero los años pasan. Es un ejemplo de lo que debe hacer la juventud, participar. No después quejarse, ay, mira cómo. No te quejes si no participas. Si no participas, no te quejes. Y cuando hables del Congreso, ese Congreso, desprestigiado por esta prensa mermelera, que está quebrada y tiene estirando la mano hace años, ha hecho muchas cosas buenas. Primero, el nombramiento del Tribunal Constitucional. Eso ya es un gran logro que estaba en manos de la izquierda, no radical, pero bastante bien cargada a la izquierda. Ahí lo dejo. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con el programa, pero comprendo que no puedes participar las 2 horas y por eso estamos cambiando un poco el esquema para indudablemente hacerte todas las preguntas que la juventud está esperando. Ya retornamos. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Bueno, amigas, amigos, juventud, que siempre llamamos al que participe. Quiero hacer una aclaración, y muy bien lo que me dice Francisco. La izquierda a la que tú perteneces, como también perteneció mi gran amigo Descanseco Javier, es otra izquierda. A la izquierda que vemos ahora en el Perú, siempre haciendo ciertas salvedades para que la juventud entienda, porque no es que la izquierda de tu época no luchaba en las calles, claro que luchaba en las calles, pero no incendiaba, no rompía, se manifestaba, gente que salía a marchar, recibía su palo y seguía marchando. Fernando. Sí, por favor, la siguiente, si fueras tan amable, para comentar con Agustín.
Esta es la inflación, justo lo que tú decías, Agustín, ¿no? 8.46 ha cerrado Perú 2022 y estamos en 8.99, lamentablemente estamos llegando casi al 9% y probablemente lleguemos a 10, ¿no? O sea, lamentablemente, probablemente, si esto continúa así, lamentablemente vamos a llegar a las 2 cifras, ¿no? Pero mira cómo están los otros países, ¿no? Venezuela, 305, Cuba, 175, 94.8, y Argentina está encima de 100 ahorita. Sí. Chile 13.3, está casi 15 ahorita, ¿no? Y Colombia 13.1, que está encima de 14 ahorita. La siguiente, por favor. Las mentiras sin cumplimiento de palabra de Castillo, ¿no? O sea, Castillo no representa a la izquierda. Castillo justamente le hace un daño a la izquierda, le ha hecho un daño tremendo, ¿no? Las mentiras sin cumplimiento de palabra. La siguiente, por favor. Todo esto ha hecho Castillo en año y 4 meses y 10 días. 5 gabinetes, 84 ministros, gastó 3.8 millones en comida de Palacio en solo 10 meses, es decir, 13.000 soles diarios gastó en comida. Tiene más de 60 carpetas fiscales con 263 elementos de convicción sobre actos de corrupción. Han pedido treguas a los extremistas, 90 días Bellido, 90 días Vázquez Chiquilín, 90 días Torres Vázquez. Incendiaron, igual le pidieron tregua, ¿no? O sea, realmente esto ha sido preparado, ha sido armado, en mi opinión. 20 consejos de ministros descentralizados, se gastaron más de 20 millones, se sembró odio, discordia, prometió muchas cosas, ninguna la cumplió. Las reuniones en Palacio de Gobierno con autoridades, alcaldes, gobernadores, prefectos, subprefectos, o sea, toda esta gente por gusto, ¿no? O sea, por gusto realmente, o sea, nada de esto ayudó a que el país salga adelante. Inclusive llegó a ofrecer a los enfermitos de cáncer 4.183 millones, que nunca se cumplió nada de eso. Mentira tras mentira y tras mentira, ¿no? La siguiente, por favor. Congresistas de las regiones, la mayoría vinculados al Partido Perú Libre o vinculados al gobierno de Pedro Castillo, y ahora con todo lo que sale en televisión vemos que no solamente era porque tenían una ligación política, sino más que todo económico, ¿no? Un tema económico había atrás de todo esto. Dame que te doy. La siguiente, por favor. Y los bloqueos, ¿no? Al 23, o sea, a la semana pasada, habían 11 bloqueos, 15 puntos con tránsito restringido. La siguiente, por favor. Y ahí viene tu comentario, por favor, Agustín. Este es el tramo que lleva de Bolivia hacia la costa peruana, ¿no? Un tramo donde normalmente iba la soya para alimentar a Chincha e Ica, a los pollos, y eso lamentablemente está truncado desde el 4 de enero. Desde el 4 de enero están bloqueados. Y eso hace que los precios de los pollos hayan subido, ya estén 14, casi 15 soles el kilo de pollo. O sea, es increíble, ¿no? Al respecto, tu opinión, por favor, Agustín. Sobre el gobierno de Castillo, este ha sido un evidente desastre, ¿no? Y tiene que responder por los delitos cometidos. Por eso está en Barbadillo acompañando a Fujimori, a quien tengo la impresión que intentaba imitar, al punto que su discurso, que dio todo nervioso, pero que después todo el país ha visto que estaba preparado con toda decisión, es exactamente un calco del 5 de abril de 1992, ¿no? Solo que torpemente hecho y felizmente le falló, aunque como él lo que sí consiguió fue de alguna manera convertirse en una especie de falso capital simbólico, ¿no? Esto del campesino oprimido que llega por primera vez a Palacio, y tenía sí un respaldo electoral muy significativo, ¿no? 80-90% de votos en zonas del centro y del sur. En Puno bordeó el 90% de votos. Y con ese arrastre mantenido de una manera prácticamente de campaña durante sus 16 meses, se logró montar esta asonada violenta que felizmente ha fracasado, y sobre lo cual, dicho sea de paso, sería bueno recoger también cifras de
de gente que analiza con seriedad, ¿no? Y que no tergiversa las cosas. En el momento más exitoso, la manifestación más exitosa de Castillo apenas reunió unos 6.000, 7.000 protestantes en Lima, ¿no? Que desataron violencia. Al día siguiente la presencia fue la mitad y estudiosos y analistas que observan nuestra situación desde fuera con mucho detalle señalan que en todo el Perú no participaron más de 25.000 personas. Lo que sucede es que su accionar fue muy violento, ¿no? Por la presencia de Perú Libre y de los activistas de las organizaciones generadas, entre comillas, por Sendero Luminoso, ¿no? El Movadef, la FENATE, que iban a tomar aeropuertos, a tratar de matar policías, ¿no? Con armas artesanales, pero armas de carácter letal, por más artesanales que fuesen. Entonces, ciertamente la sonada no fue multitudinaria. Multitudinario es lo que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? En estas protestas de organizaciones sociales y sindicales en Europa, ¿no? En la Francia contra este intento de aumento de la edad de jubilación en 2 años, o en Alemania, que ha habido una gran protesta por el aumento de sueldos también, donde participan centenares de miles y hasta millones de personas y son contabilizadas por los ministerios del Interior. Acá nunca se pasó de 7.000 personas y en todo el Perú de 25.000. Lo que sucede es que fue muy violenta, ¿no? Nunca hemos tenido ataques coordinados a media docena de aeropuertos, ¿no? Durante varios días y durante varias veces, ni hemos tenido este ataque masivo incendiando oficinas públicas y privadas, ¿no? Entonces ese es un tema que felizmente ha bajado, pero no la responsabilidad, que de todas maneras tiene que ser sancionada y sentenciada. Pero la otra cosa que hay que señalar en relación a tu pregunta específica es que ciertamente este conflicto generado por el cierre parcial de la frontera con Bolivia trae esos efectos negativos, pero al mismo tiempo es también bastante interesante, ¿no? Porque hay sectores de una izquierda totalmente confundida que están en la moda indigenista, ¿no? Y que hablan de una unidad aymara y reivindican un indigenismo racista, incluso hasta una ciudadanía étnica al estilo del apartheid sudafricano, ¿no? Y pretenden promover una unificación de los aymaras, ¿no? En una entidad que sería más bien boliviana. Pero creo que eso tiene pocos puntos de atracción, en particular porque la situación de Bolivia es en general mucho más atrasada que la del Perú, ¿no? Bolivia ha tenido efectivamente, como todos los países de América Latina, un importante crecimiento por el auge de las materias primas entre el 2003 y el 2013, una década de auge, ¿no? Pero no ha logrado sostener ese crecimiento de manera tal que en los últimos meses está pasando por una crisis muy severa, ¿no? Las reservas se han reducido de 15.000 millones de dólares a 3.500. La disponibilidad efectiva de dólares está alrededor de 300 millones de dólares. Por eso es que la gente está haciendo colas en los bancos. No ha habido exploración de gas y ahora resulta que están en un déficit en su balanza comercial de hidrocarburos de más o menos 1.000 millones de dólares al mes, y la situación es muy delicada, ¿no? No han logrado diseñar una fórmula para explotar el litio, y lo curioso es que los bolivianos no encuentran dólares y se están refugiando en el sol peruano. Entonces, claro, es evidente, ¿no? Ellos tienen 15.000 millones de dólares en reservas, nosotros tenemos 78.000 millones de dólares. Ellos tienen un per cápita nominal, de acuerdo al Banco Mundial, de un poco más de 3.000 dólares. Nosotros estamos en 8.118 dólares de per cápita.
es decir, ellos tienen menos de la mitad del Perú, entonces no hay comparación. Aún así, tengamos los niveles de desigualdad y de pobreza que lamentablemente la pandemia y la guerra en Europa nos ha hecho retroceder más lo que han sumado estos conflictos, ¿no? Hemos vuelto a un 30% de pobreza, pero comparativamente Bolivia está muchísimo peor. No es que uno lo desee, sino que no es ninguna alternativa frente al Perú. Por eso creo que esa reapertura de la frontera va a ser provocada por la propia realidad, más allá de las ideologías indigenistas y los extremismos de los grupos que apoyan a Perú Libre, que quieren reavivar la violencia en el sur del país, en particular en Puno, ¿no? En estos días lo que estamos escuchando es a los comerciantes puneños exigiendo que esa tregua, que ahora resulta que es de 3 días para comerciar con Bolivia, para abrir la frontera, sea de por lo menos 5 días a la semana, porque por supuesto que está arruinando el comercio con Puno, ¿no? Y los propios bolivianos están buscando el sol peruano, entonces necesitan a la economía peruana para sobrevivir y por supuesto un intercambio comercial de mutuo beneficio, como has mencionado, ¿no? Pero quisiera señalar en todo caso que, en mi opinión, el problema es cómo salir de la crisis, ¿no? Yo diría que tenemos pilares suficientes para apostar a un futuro más consistente, ¿no? Que permita reconstruir fuerzas políticas más sólidas. Y diría que eso va, en primer lugar, por rescatar los principios de la Constitución de 1979, luego por cumplir y desarrollar los acuerdos que se tomaron desde el 2002, 2003, por consenso, ¿no? En lo que se denomina precisamente el Acuerdo Nacional, que está consagrado legalmente, y en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que aprobamos el 2011, fue promulgado una primera versión, y luego se actualizó en el 2018, en 2019, y está vigente en una proyección hacia el 2030, pero lamentablemente el planeamiento estratégico ha sido arrinconado desde Ollantaytamala, Kuczynski y estos últimos gobiernos que ni siquiera lo mencionan, pero ahí está vigente. Entonces yo diría que sobre esos elementos que son sumamente consistentes, tenemos la gran posibilidad de reconfigurar las fuerzas políticas y sociales de manera sólida para recuperar una democracia que permita el desarrollo del país. Agustín, quería preguntarte, en base al análisis que has hecho de la situación boliviana, ¿cómo podrías, si te puedes ir haciendo un análisis proyectándote, qué le va a pasar a Bolivia, a Argentina con la situación brava que está teniendo, a Venezuela? ¿Cuál es, según tu visión, cuál sería el futuro de estos países? Bueno, yo creo que en el caso de Bolivia, desde hace mucho tiempo, bueno, no ahora, ni siquiera con Evo Morales, pero Bolivia siempre ha vivido en una situación muy débil, muy precaria, ¿no? Era o siempre ha sido el último país de América Latina, si excluimos a las Guyanas, ¿no? Siempre ha sido el último país, nunca ha podido remontar de manera consistente. Ha tenido momentos con la Revolución Boliviana de los años 50, pero esto no se sostuvo, y ahora mismo con esta especie de prosperidad que Basadre calificaría, o usando los términos de Basadre, de prosperidad falaz, que duró 10 años, se hicieron inversiones importantes, ¿no? Pero no hubo exploración en hidrocarburos y otra vez han vuelto a caer en una crisis que ha estallado en estos últimos 3-4 meses, ¿no? De manera dramática. En el caso de Argentina me preocupa menos porque Argentina es un gran país. Es un gran país que tiene capacidades productivas, tiene riqueza, tiene un nivel de educación bastante
importante, muy superior al de buena parte de América Latina. O sea, Argentina se compara con Brasil o con México, ¿no? Y estos episodios políticos y estas crisis, como ya ha sucedido antes, yo creo que ellos tienen la suficiente consistencia como para superarlos en la medida en que mantengan la democracia, la pluralidad y la alternancia, ¿no? Lo que les está pasando a los argentinos es que efectivamente, si uno quisiera ser crítico, no dan pie con bola ni con gobiernos de derecha ni con gobiernos peronistas, ¿no? Macri fue un fracaso absoluto, que eso fue lo que alimentó el nuevo triunfo del kirchnerismo y esta sucesión un poco peculiar ya no de la señora Kirchner a la cabeza por sus problemas judiciales, sino de Alberto Fernández, ¿no? Pero el peronismo sigue siendo una fuerza formidable con múltiples facciones y no hay mucha seguridad de que sean derrotados, por lo menos en mi perspectiva, porque la derecha tiene ahora un candidato que es un ultraliberal, ruidoso, bochinchero, ¿no? Que yo creo que no va muy lejos, inconsistente, que es este señor Milei, un gritoncito, que dudo mucho que gane las elecciones, y si las ganara no creo que vaya muy lejos, ¿no? Porque se confrontará con el propio empresariado argentino, que es bastante más elaborado. Y Maduro está en una situación a la que hay que prestar atención, porque yo lo veo desmontando al chavismo, o la fase más crítica del chavismo bajo el primer Maduro, ¿no? Que era un ultraestatista y sumamente corrupto, ¿no? Y Chávez tuvo también la suerte de que el petróleo trepó hasta los $200 y la economía chavista en términos redistributivos y clientelistas fue muy exitosa. Por eso es que era intumbable, ¿no? Hasta que Maduro cometió la torpeza de abrirle las puertas a la corrupción, comprometer a las Fuerzas Armadas en esa corrupción, ¿no? Ser también una base para el narcotráfico, ¿no? Pero miren lo que ha hecho en estas últimas semanas. Ha intervenido PDVSA por corrupta, ¿no? Y hace como 2 años que está abriendo la economía. Primero, digamos, tímidamente, y ahora ya prácticamente ha creado una economía paralela. Es decir, hay una economía neoliberal paralela a la economía estatista, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué termina eso, ¿no? Claro, todos quisiéramos que Maduro pierda las elecciones, ojalá así sea, pero los candidatos que, por lo menos los que han aparecido ahora, María Corina Machado, y esos son unos extremistas neoliberales que tampoco creo que vayan muy lejos, ¿no? Yo prefiero a gente como Capriles, que lamentablemente anda de un perfil más bajo, o que se recompongan fuerzas socialdemócratas como las que Capriles propiciaba, y vamos a ver qué sucede. Pero hay que tomar nota de que en realidad esta intervención en PDVSA no es cualquier cosa, se está enfrentando al núcleo corrupto de las Fuerzas Armadas, y vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque ahí la corrupción ha sido extrema. El propio Maduro dice que se han robado $3.000 millones, debe ser mucho más, ¿no? Pero eso ya es una cifra considerable que empieza a ponerlo a la altura de Fujimori, digamos, durante los años 90, ¿no? Y luego creo que entre los países que critican al Perú, bueno, Cuba no puede con su alma, ¿no? Cuba está en una situación de fuga masiva de su capital humano, que ante el control político del régimen han decidido, digamos, ver cerrado las protestas por la falta de democracia. Entonces sencillamente se van del país, y se van masivamente y crecientemente, ¿no? La juventud está saliendo a raudales de Cuba, y hay una fuga impresionante hacia Estados Unidos, Europa, México, en fin, donde fuese y donde les garantizase mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces sí, esas economías están en situación muy crítica, ¿no? Ahora, nosotros
Lo que tenemos que hacer, creo yo, es una reorientación en función de un desarrollo con igualdad y con justicia social, pero eso pasa por una recomposición política, ¿no? Y el panorama no está muy claro porque pareciera que no hay elecciones adelantadas, que habría que esperar al 2026 y no tenemos mucha claridad, aunque este gobierno es bastante mejor que el de Castillo, aunque bueno, el de Castillo la valla estaba ya no en el suelo, sino en el subsuelo, ¿no? En el sótano, exactamente, sí. Cualquiera lo podía sobrepasar o lo puede sobrepasar con un poco de esfuerzo y un mínimo de seriedad, pero vamos a ver qué cosa es lo que sucede, ¿no? Como digo, yo creo que deberíamos retomar las bases del Acuerdo Nacional, los principios de la Constitución del 79, es decir, organizar al Estado sobre la base de los derechos fundamentales y ese plan estratégico de desarrollo nacional, que ahí está escrito, creo que está actualizado en función de los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y de los propios criterios para ingresar a la OCDE, y ahí están las pautas, no hay nada que inventar, es un problema de voluntad política y de inteligencia para hacer realidad esas propuestas. Agustín, he escuchado repetir 2 veces que debemos volver a la Constitución del 79. Para mí, no te digo que soy un liberal, pero soy pro empresa libre. El socialismo del siglo XXI, la estatización del petróleo en Venezuela, la estatización del gas y el petróleo en Venezuela, la estatización prácticamente del campo, no con toma de terrenos en Argentina, sino el impuesto de 60% a la producción agraria, es un crimen. Eso es arrebatarle la riqueza a un pueblo para seguir reinvirtiendo. Que eso lo contempla la Constitución del 92. Libertad de trabajo, libertad de empresa, que es lo que nos ha hecho reducir la pobreza, que después se incrementó con el COVID, con el lagarto que hemos tenido, con el otro señor del pañuelito, el señor del lujo que hemos tenido, y estamos viendo, y lo digo con mucha tristeza porque he vivido 4 años en Piura, cómo le han robado a Piura. Esa reconstrucción con cambio fue un robo, y es un robo. Cuando nosotros hemos visto, y todo el Perú ha visto, que sacaban en volquetes con unas lampas acá y la ponían al costadito del río, la arena. A la primera lluvia todo eso ha regresado. Y acá el sistema que se tiene que hacer, no estoy descubriendo la pólvora. Obras por impuestos no se le puede dar a un gobierno regional, como el de Piura, corruptos, no solamente el gobierno regional, sino el gobierno central. Es una corrupción increíble. Con todas las reservas que hemos tenido, el Perú debería estar 10 veces más. Que hemos celebrado a los 200 años de la independencia. Lo que hizo Leguía con lo que ha hecho Castillo. Por favor. Y eso se lo debemos a la Constitución del 92. Agustín, tu comentario sobre lo dicho por Electo. Bueno, yo creo que la Constitución del 93 tiene errores fundamentales, sobre todo en el capítulo económico, y tiene una contradicción irresoluble, ¿no? Porque señala al mismo tiempo la economía social de mercado y el Estado subsidiario, que se copió de la Constitución de la dictadura de Pinochet. Entonces estamos en el absurdo, ¿no? Son las únicas constituciones en el planeta, no hay ninguna otras constituciones. Ustedes pueden revisar el constitucionalismo contemporáneo y esa aberración no existe en ningún lado, más bien al revés, donde se desecha el interés común y el bienestar general, es decir, no se actúa en función del bien común, sino en función del lucro, del capital privado, ¿no?
Y eso es algo que no tiene nada que ver con la economía social de mercado, que es una idea que proviene de la doctrina social cristiana, que se adopta en la Constitución italiana y en la Constitución alemana después de la Segunda Guerra Mundial, que luego es retomada por la socialdemocracia y que se introduce como concepto de organización económica y social del Estado de Derecho en las constituciones contemporáneas y se afianza con el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el sustento de las democracias constitucionales contemporáneas, ¿no? Todo eso, lamentablemente, fue petardeado por la Constitución fujimorista y el resultado lo tenemos a la vista, ¿no? Durante la década de Fujimori, ¿en cuánto se disminuyó la pobreza? En 2%, del 56 al 54%, ¿no? ¿Y qué cosa fue lo que se generó? Es cierto que hubo un nivel de estabilidad macroeconómica, eso sin duda, por la independencia y la autonomía del Banco Central, lo que está muy bien y hay que mantener, ¿no? Pero también es cierto que lo que se generó fue una gigantesca economía delictiva, informal, pero sobre todo delictiva. Entonces ahora resulta que el 80% de la población económicamente activa o del aparato productivo peruano es ilegal o delictivo. Y eso es lo que realmente nos sustenta, ¿no? Entonces somos en ese sentido prácticamente un narcoestado y ese es el resultado de la Constitución del 93, es decir, el haber puesto por delante el lucro, haber desregulado hasta donde se podía desregular hasta el extremo, y eso tiene que ser corregido. Es decir, no podemos ser un país moderno, no podemos ser una democracia constitucional, un Estado de Derecho, poniendo al lucro por delante. Eso es un absurdo. El interés privado tiene que estar en función del interés general, del bien común, que es lo que señalan las constituciones de los países más avanzados del mundo. Si uno revisa los indicadores, los índices de desarrollo humano del PNUD, ¿no? El Perú aparece en el puesto 78. ¿Y quiénes están en los primeros puestos? Precisamente los países que se organizan constitucionalmente sobre la base de los derechos fundamentales del Estado social, de la economía social de mercado. Esos son los países más avanzados del mundo y son los países donde se alcanzan niveles de bienestar sumamente importantes, ¿no? Y son los países donde se mantiene la democracia, la pluralidad, la alternancia, pero sobre todo se reconocen los derechos como libertades y el desarrollo como libertad, es decir, como la generación de condiciones para que los derechos se hagan realidad, lo cual será siempre una meta por alcanzar, ¿no? Porque esa es la característica de la naturaleza humana. Entonces, por eso creo que esos principios están en la Constitución del 79. Y la del 93 es tan deficiente que ha sido parchada ya más de 40 veces. Entonces tenemos una Constitución parchada y una Constitución que, para vergüenza de sus promotores, la firma de quien la promulgó, de su gran promotor, ha sido retirada, ¿no? Y que es una Constitución que además tiene un carácter ilegítimo, porque yo les planteo abiertamente a quien quiera que vaya a buscar al jurado electoral el resultado del referéndum de 1993 que supuestamente aprobó esa Constitución. No lo va a encontrar, porque no existe, porque fue aprobada por el fraude, por una publicación sin firma en El Peruano, diciendo que el resultado electoral había sido 52-48, y eso fue denunciado por los propios miembros del jurado electoral de la época. Hay un libro demoledor del doctor Julio Chávez Molina, donde explica cómo se cometió el fraude, cómo se cambiaban las actas y cómo inclusive el resultado de Arequipa, que llegó por fax ante todos los miembros del jurado, ¿no? Con el triunfo del no a la Constitución de Fujimori, fue cambiado manualmente por la persona que lo recibió y descaradamente
se los enseñó con el resultado al revés, corregido a mano, ¿no? Una cosa increíble. Y ahí está el libro del doctor Julio Chávez Molina, lo pueden leer. Por eso creo que tenemos que salir de ese entrampamiento, de este sometimiento y de esta devoción por los falsos mitos, ¿no? Por los falsos ídolos. Así como Castillo es un falso capital simbólico, igual es la mafia Fujimori, ¿no? La mafia Fujimori nos ha vendido el cuentazo de que su política neoliberal ha desarrollado el Perú. Mentira. El Perú se ha desarrollado porque esa constitución se parchó hasta donde se pudo y porque hemos tenido la misma prosperidad que toda América Latina con el auge de las materias primas entre el 2003 y el 2013, ¿no? Que en algunos países se invirtieron un poco mejor, pero que en muchos lados han dado lugar a una gigantesca corrupción también, como el caso peruano, ¿no? Acá se invirtió, pero se robó, al punto tal que todos los presidentes desde el 90 hasta el último transitorio Castillo, bueno, no transitorio, sino ya electo Castillo, todos han estado metidos en la corrupción, ¿no? Porque el dinero, el Estado tenía dinero, tenía recursos, fruto de ese auge de las materias primas, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento a corregir y a, digamos, a rescatar una consolidación del Perú sobre bases mucho más consistentes, ¿no? Vamos con un ping-pong, por favor. El ping-pong. Sí. ¿Lo tienes ahí en la pantalla, por favor? Ponlo. Por tema de tiempo, Agustín nos ha pedido que hagamos una hora, ¿no? Y es por eso que estamos tratando de cumplir. Por favor, ¿podrías poner el ping-pong? Ya, vamos a hacerlo de memoria. Agustín, en una palabra corta, ¿qué piensas tú de Víctor Raúl Ayala-Torre? Fundador de la política moderna en el Perú junto con José Carlos Mariátegui y bajo el auspicio inolvidable e histórico de Manuel González Prada. Alan García Pérez. Un personaje trágico, hombre inteligente pero consumido por sus pasiones y sus angustias. Dina Boluarte. Una mandataria que está tratando de cumplir con un encargo que creo nunca pensó que le iba a corresponder. ¿Puedes retroceder, por favor? No, Alberto Otárola. Creo que es un funcionario eficiente que también está tratando de cumplir con una responsabilidad abrumadora, sobre todo por el caos generado por Castillo y la violenta sonada que ha intentado reponerlo en el poder. Jorge Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que cumple sus funciones. Piero Corbeto. Igual. Vladimir Cerrón. Creo que es un marxista-leninista obsoleto, pero sobre todo corrupto, ¿no? Lo ha demostrado con las sentencias que tiene por su ejercicio en el gobierno de Junín. Pedro Castillo Terrones. Un desastre. Johnny Lescano. Me parece que es un personaje alborotado y que ha generado más bien un desorden que no se sabe a dónde va a parar en Acción Popular. Bexy Chávez. Debería estar en la cárcel por golpista. Verónica Mendoza. Me parece una desilusión por inconsistente. Guido Bellido. Mire, me parece un típico dirigente ultraizquierdista de la Universidad del Cusco, que no ha cambiado de chip. Guillermo Bermejo.
un poco más inteligente, pero lamentablemente le hace concesiones al sendero de Quispe Palomino, inexplicables. Abimael Guzmán. Un personaje nefasto. Aníbal Torres Vázquez. Otro confuso. Era un buen profesor de Derecho en San Marcos hasta que tuvo el poder en la Senectut y entró en una pataleta intensiva, por decirlo menos. Alejandro Toledo. Otra desilusión. Ollanta Humala y Nadine Heredia. Una pareja conyugal que lamentablemente acabaron seducidos por el poder. PPK y Martín Vizcarra. Bueno, PPK me parece el típico lobista y como gobernante fue un flojo absoluto. Y Martín Vizcarra me parece el típico cuadro aprista que se encontró de pronto con la presidencia de la República y aplicó lo que sabía hacer, que ya lo venía haciendo en el gobierno de Moquegua. Corrupción. Muchas gracias, Agustín. En parte, ¿no? Porque tu yo creo que presencia, hay mucha exageración. Pero realmente un honor haberte tenido, por más discrepancias que podemos tener, contraste que podemos tener. Creo que ha sido muy importante tu opinión de un profesional de tu nivel. Muchas gracias por tenerte y hasta cualquier momento. No, muchas gracias. Además, si el programa se llama Contrastes, hacemos honor. Claro, Agustín. Muy amables a ustedes. Muy amable tú de participar. Y esa es la forma de debatir. Me has contradecido lo que yo digo, lo que yo opino, y me parece muy bien. Pero hay una cosita que sí, antes de despedirme. El 80%, el 80% de la informalidad en este país se la debemos a la Constitución que tú propones, regresar al 79, donde la estabilidad laboral era candado. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Bueno, pero ese es un tema que podríamos seguir discutiendo, sí, ¿no? Son por temas eso. Sí, pero son temas los datos son datos de la actualidad. El INEI dice que es 73,9%. Yo creo que es más, que borde el 80%. Sí, y es un tema de ahora, no es un tema de los años 80, ¿no? Pero se ha ido acumulando. No, esperamos pronto, la verdad. Se ha disparado en los últimos años. Ahí están las cifras en el portal del Instituto Nacional de Estadística. Nunca la hemos tenido más alta. Y creo yo que otro tema para debatir es que prácticamente nos hemos convertido en un narcoestado, ¿no? También. Es un tema que lo dejo ahí en la agenda para el debate. También, es verdad. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Nuevamente. Bueno, amigas, amigos, espero que hayan disfrutado de este momento con el doctor Agustín Aya de la Torre. Esa es la forma de debatir, sustentar, y ahí que la gente las personas saquen sus propias conclusiones. Antes de que se me olvide, porque no lo he visto en la prensa nacional, sino lo he visto en la prensa internacional. Y ahí va mi crítica a este socialismo del siglo XXI, que es comunismo del siglo XXI.
¿Por qué Bolivia está mal? Porque nacionalizó. ¿Por qué Venezuela está mal? Pero Porque Agustín lo ha dicho, nacionalizó. ha hecho un buen No, análisis está de bien, todos. pero Sí. ahí está. De todos. Ahora está abriendo esto. ¿Quién lo está ampallando y apoyando a Maduro, que es un criminal? Biden. Porque su hijo tiene negocios petroleros. Esa es la realidad. Maduro no va a ganar en la reelección con Trafa. ¿Qué es Cuba? Nada. Hemos visto, y eso es lo que quiero recalcar, que dos cubanos se acaban de escapar del Edén. Volando. De ese paraíso terrenal se han escapado. Hicieron su parapente. En una Un parapente. ala delta que le han puesto un motorcito y se han escapado. Ese es el comunismo del siglo XXI que nos están vendiendo. ¿Quién? ¿El señor de Colombia, un terrorista que defecaba en la cara de los presos? Por eso le pusieron la caca. Sí. El fumón coquero Boric Boric, de Chile. en Chile. El que está en Bolivia, otro coquerazo. Yo creo que los de izquierda siempre se han buscado lo peor, ¿no? Pero por eso Lo te digo, peor para ser presidente. miren lo que es Argentina. Es increíble. Ojalá le ganen a los Al candidato peronista, al que a se los presenta. peronistas le van a ganar. Sí, Hay una cosa buena. Macri ha dicho que no se va a que presentar. no se va a presentar. Ah. Y Macri fracasó porque no hizo lo de Fujimori. Claro, Hizo la mitad, 50%. Se moría de miedo. así es. El Perú aguantó el golpe y Argentina totalmente lo hubiera superado. No lo hizo y se ahogó. El que venga lo va a tener que hacer. Sí. Lo va a tener que hacer. Y ahora, para terminar, no terminar, Vamos sino a poner los videos. vamos a poner videos. ¿Qué ha pasado perdón, Ok. disculpen. Vamos a poner, mientras el electo está contestando, el primer video, por favor. 11 exministros de Pedro Castillo afrontan investigaciones fiscales. José Luis Gavidia, peculado. Jorge López, enriquecimiento ilícito. Jorge Luis Prado, negociación incompatible. Aníbal Torres, rebelión y organización criminal. Betsy Chávez, rebelión. Caso Abel Sotelo y enriquecimiento ilícito. Juan Silva Villegas, organización criminal y colusión. Keiner Alvarado, organización criminal. Walter Ayala, presuntos ascensos irregulares. Willy Huerta, rebelión. Félix Chero, organización criminal. Roberto Sánchez, rebelión y obstrucción a la justicia. La organización criminal que saqueó todo el dinero de los peruanos a un pie de la cárcel. Francisco, por favor. Bueno, pues esa es la muestra clara y real de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo, pues. Full corrupción, full podredumbre, full gente inexperta en la cosa política, pero sí experta para la cuestión de corrupción. Terroristas, izquierdistas, corruptos, podridos, todo eso es lo que hubo en el gobierno de Pedro Castillo. Si a mí me preguntaran si ha habido algún ministro rescatable en el gobierno de Pedro Castillo, tendría que buscarlo. La verdad que no voy a juzgar pues a todos, o sea, a toditititos no lo podemos meter en un mismo saco. Eso creo que coincidimos Pero creo todos. que no es un prestigio haber sido ministro. Ah, no, definitivamente. O sea, poner en tu currículum haber sido ministro de Castillo. Claro, sería que pues la cosa es porque habría muchas personas que le pondrían hasta resaltador por Pero decir A ministro. este no lo llames. Pero, Francisco, Fernando. Pero también tenemos que hablar de los 42, la Fórmula 42. A ver, ¿cuál es? Los congresistas. Los congresistas. Ah. comprados, 44, de Fórmula bueno, 44. la Fórmula 44, como la pastilla para la tos. Claro, Fórmula ¿no? 44. Eso tenemos que analizarlo. Y ustedes jóvenes que no quieren participar, deben participar en un partido político. No podemos seguir en manos de improvisados y ladrones. Y los preparados, ladrones. Ladrones. Miren lo que han hecho con el norte y lo sigo mencionando porque me duele ver lo que han hecho
¿Cómo es posible que todavía no se termine el túnel famoso para el Alto Piura, para pasar de un río a otro, de una vertiente de la sierra a la costa? Olmos se lo había ofrecido. El programa el proyecto. El Olmos, programa subsectorial de irrigación del Ministerio de Agricultura, claro, el PSI. El proyecto de Olmos era el doble Ah, sí. de reserva de agua para generar electricidad y venderla y desarrollar más. Pero el señor Alan García, en paz descanse, lo paró porque él se había comprometido a hacer el famoso túnel. Hasta ahora creo que se han gastado $2.000 millones y no han terminado ningún lado del túnel. Olmos se comprometía a enviar agua por tubería, rellenar todo el desierto de Sechura, porque le sobraba agua. Hasta ahora los piuranos están esperando. Y lo que está esperando la inversión del Estado, Piura, nunca se va a hacer. Ahora les prometen 500 millones de soles. ¿Una pastilla de mejoral? ¿Eso es lo que están ofreciendo? Obras por impuestos. Ningún gobierno regional la va a hacer, ni el gobierno central. Obras por impuestos y también con ofrecimiento de tierras, porque en Piura sobra tierras que están esperando el agua para convertirlas en agroexportadoras. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Dónde están los planes? No hay planes. Se roban la plata. Trajeron españoles, alemanes y después ingleses. Nada. No existe nada. Se han burlado del pueblo piurano y no hay derecho. Esa tierra es bendita, tiene todo. Merece que los empresarios se metan a la cancha. Y ustedes jóvenes, Piura es un paraíso, el clima, la comida, el mar, la gente, la sierra. Ahí lo dejo. El video número 2, por favor. El segundo video que tengas ahí. El más reciente informe de la ONG de Derechos Humanos con sede en España, Prisoners Defenders, reveló el supuesto perfil de 60 médicos cubanos que llegaron a México este año. El documento publicado este 25 de agosto se basa en más de una decena de entrevistas a los trabajadores de salud cubanos. A través de un formulario de declaración y entrevistas cualitativas, pudieron constatar que algunos, escúchelo bien, México, que algunos de estos presuntos médicos cubanos son militares y miembros de la inteligencia de la isla. ¡Ojo! Se lo voy a repetir. Prisoners Defenders, a través de una investigación y de formularios donde entrevistaron a estos médicos cubanos, en declaraciones y entrevistas cualitativas pudieron constatar que algunos son militares y miembros de la inteligencia de la isla. Además que no tienen especialización médica. El informe titulado La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México dice que todos los entrevistados son médicos de familia o médicos generales integrales. Es decir, el registro de Prisoners Defenders apuntaría a que no tienen carrera en ningún campo de especialización específico. Según el documento de la ONG, solo son los jefes de misión cubana los que toman un curso nada más de especialización de 3 a 5 días antes de ir a México. Comentario, Francisco, por favor. Bueno, con respecto a esta cuestión de Cuba, inmediatamente me viene a la cabeza pues Vladimir Cerrón, pues, que fue a estudiar medicina a Cuba. Y aparentemente creo que es ¿qué especialidad es? Neurocirujano, dice. Neurocirujano. ¿Cuántas operaciones habrá hecho ese hombre? Y especialización en eso, en neurocirujano. ¿Y cuántas operaciones habrá hecho? ¿Dónde habrá estudiado? En ese país comunista, en ese país súper atrasado. Yo les
les apuesto, mire, todos mis ahorros, se los apuesto a quien está en la pantalla, que Cuba, si no fuera una isla y que la gente tuviera que irse, pues que en barquitos, en lo que sea, si Cuba no fuera una isla y fuera territorio firme, tipo pues Panamá, Colombia, Venezuela, yo creo que cubanos quedarían 4 gatos. Y creo que esos cubanos serían, desgraciadamente, los de tercera edad, los viejitos que ya no podrían salir. Porque si no, no medio, más del 80% de Cuba estaría vacía, pues, por ese régimen corrupto, ese régimen podrido comunista que hay en Cuba. Y lo que me da mucha pena, cuánta gente huye de Cuba en lo que sea, y cuando el año pasado, ha sido el 2022, cuando hubo una revuelta. Una revuelta, algo como para esa ilusión de ese pueblo cubano sojuzgado, para salir de esa porquería de régimen, al toque, pum, para afuera. Es igual que están encarcelados. Claro, es igual que Corea del Norte. Ahí no hay derechos humanos. Claro, ¿dónde están los derechos humanos? Así es, ¿dónde están las ONG? ¿Dónde están las ONG para ver todo lo que está sucediendo en Nicaragua con todas las personas que les han quitado la nacionalidad? Hasta los curas. A los curas hay un obispo que está encarcelado. Entonces, ¿dónde están las maravillosas ONG que lo único que saben es rasgarse las vestiduras por los derechos humanos? Acá sí. Y disculpen el término que voy a utilizar, pero acá vienen a joder a nuestro país, a fregar a nuestro país. Los cubanos no tienen por qué estar acá. ¿Por qué tienen que estar acá los cubanos, venezolanos? Que se vayan a fregar a su país, pero no nosotros. Nosotros nos vamos a defender a como dé lugar de este socialismo del siglo XXI, que muy bonito suena, ¿no? Socialismo, es comunismo podrido y se acabó. Perfecto. El video siguiente, por favor. Tercer huevón, ¿por qué están marchando? ¡Por la Constitución! ¿Qué pasa con la Constitución? ¡Quiero que la cambien! ¿Qué artículo quiere cambiar la Constitución? ¡Todo está mal! Pero ¿cuál es el que le molesta? ¿Por qué usted está peleando? ¿Por qué lucha? Por la Constitución, le estoy diciendo. Pero que hay que cambiar ¡todo! No sabía decir ni picho. Ahí dejé mi comentario. Dígale que ya la cambiaron, igual no la va a leer ese concha de su madre. Canta huevas. Oye, perra. Electo, tu comentario. Disculpen la grosería final, que no es para el programa, pero es así. No la han leído. La mayoría de peruanos no han leído la Constitución y quieren cambiarla, la que ha transformado el país. ¿Que hay diferencias? Sí hay diferencias. En todas las sociedades hay diferencias. Solamente en los países muertos de hambre como Cuba, Venezuela, Bolivia, todos para abajo, pero iguales, muertos de hambre. El Salado, el otro día, la semana pasada, ¿cuánto gana un venezolano? ¿Cuánto gana? ¿Y cuánto gana un peruano? Gracias a Dios no hemos caído en la garra de este comunismo que nos las querían imponer. Como dijo Agustín, lo ha dicho claramente. ¿Cuántos han participado? ¿20.000? ¿15.000 manifestantes? Lo que pasa es que ha sido violenta, muy violenta, aleonada por Cuba, por ese gallito que tenemos de embajador, que hace rato ya debería estar afuera. Deberíamos romper relaciones con Cuba. Pero la señora canciller se ha defendido muy bien en este foro, árabe como lengua, bla, bla, bla. Y no le hacen caso, porque esta es una política del socialismo del siglo XXI. La llave de América Latina es el Perú, siempre lo fue y lo será. Así es. El siguiente video, por favor. En cuanto a dónde creen que tienen que estar los tipos de interés, José. Hay un tema fundamental que ha surgido durante el día, es un informe del que está hablando mucho en Wall Street, es un informe que viene como hay un golpetazo directamente en la uña, ¿no?, a la Reserva Federal, que es el informe de JP Morgan, en el que le está planteando directamente a la Reserva Federal que el momento de no retorno ha llegado. El informe dice en concreto, la FED ha llegado a un punto de no retorno y el momento Minsky está más cerca. Y fíjense, porque si miran el detalle del informe de JP Morgan, lo que apunta la banca privada norteamericana es que cree que la economía estadounidense es ya hoy un avión que cae en picado.
Y dice, mientras que los motores de crecimiento se apagan en pleno vuelo por culpa del movimiento de subida de tipos de interés más agresivo de lo que tocaba por parte de los bancos centrales. Y como no se ha quedado a gusto dándole un guantazo a un lado del Atlántico, se ha venido al otro lado del Atlántico para decir, Europa, la eurozona, parece estar viviendo otro momento Trichet, otro momento de Jean-Claude Trichet. Esta parte también textual del informe de JP Morgan. Ojo, porque lo que está planteando JP Morgan a escasos minutos de conocer la decisión de la Reserva Federal, publicado hace ya algunas horas, sobre todo de manera interna, seguro que Jerome Powell lo vio durante esta mañana, son casi las 2 de la tarde en la costa este de Nueva York, apunta que pilotar el aterrizaje de la economía en Estados Unidos no solo era una misión compleja, sino que la FED, en el movimiento de intentar no ser culpable, sobre todo en el entorno inflacionario, acaba de apagar los motores en plena caída en picado del avión, entendiendo por avión la economía estadounidense. Dice, la FED se enfrenta, palabras textuales de ese informe, a una tarea. Parece que ya ha pasado el punto de no retorno. Un aterrizaje suave ya es poco probable. Con el avión en picado, con la falta de confianza del mercado y los motores a punto de apagarse, préstamos bancarios, la economía norteamericana va ahora mismo a una situación de punto de no retorno. Cuando la FED pisa el freno, es decir, la subida de tipos de interés, siempre hay alguien que se estrella contra el parabrisas. Dice el informe de JP Morgan, dándole un guantazo descomunal por parte de sus economistas a la Reserva Federal. Dice, durante los últimos meses la Reserva Federal ha estado pisando el freno con fuerza. De antemano, por supuesto, es difícil saber qué institución, sector o clase de activo está en el asiento del pasajero. Si fuera obvio, todos se abrocharían el cinturón. Últimamente, sin embargo, tenemos una mejor idea de quiénes han sufrido debido al ajuste agresivo de la FED. Durante la semana pasada, 2 bancos, Silicon Valley Bank y Signature Bank, han caído en suspensión de pagos por la FEDIC. Esto nos lleva a que una estimación muy aproximada es que un crecimiento más lento de los préstamos por parte de los bancos medianos podría restar entre medio y 1 punto porcentual completo al nivel del Producto Interior Bruto de Estados Unidos durante los próximos 1 o 2 años. Dice JP Morgan, creemos que esto es ampliamente consistente con nuestra opinión de que una política monetaria más estricta. Definitivamente la situación del sistema financiero mundial está siendo tratado por el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, y en Estados Unidos por la FED. La FED ya ha autorizado, ya ha pedido autorización al Congreso para $300.000 millones y sanear todos los bancos que pueden tener problemas, ¿no? Acuérdense que la FED está actuando hoy en día en forma más rápida. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque inclusive la tasa de interés que cobra la FED para los préstamos ha subido, ¿no? Que se llama tasa de referencia, ha subido 25 puntos básicos, hasta el 0.25%. Eso significa de que en Estados Unidos la gente va a pedir menos créditos. ¿Para qué? Para que la inflación no crezca. Están tratando de parar la inflación. Si eso lo vienen a concretar, el efecto no va a ser muy malo, pero ¿qué puede pasar en el futuro, no? ¿Cómo está el Perú hoy y qué puede pasar con el Perú? Hoy el sistema financiero peruano está muy sólido, muy sólido. Como le dije hace un momento, la capacidad es para que el sistema a nivel mundial, de acuerdo a Basilea I, Basilea II y Basilea III, que son los acuerdos para la toma de créditos en el nivel mundial, tú puedes prestar hasta 10 veces tu patrimonio, de cada entidad bancaria. En el Perú tenemos 5 veces, o sea, a la mitad de la capacidad máxima que podemos prestar. Quiere decir que estamos sanos, tenemos respaldo patrimonial, o sea, los ratios, la información financiera es muy buena, pero es la foto hoy, es la foto y qué viene después. Hoy día el ministro de Economía y Finanzas se reunió en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, porque está solicitando un presupuesto adicional
Crédito suplementario. que se llama crédito suplementario. Ese crédito suplementario de más de 1.600 millones de soles. Es bastante. Lo está pidiendo hoy día, pero ojo, mira lo que ha dicho. Tenemos 18.000 millones de soles que no han utilizado los gobiernos regionales, los gobiernos locales en el año pasado. Y eso lo podemos utilizar ya, ¿no? Entonces el MEF va a aplicar un shock de inversiones, lo cual es muy bueno. Ojalá que se concrete y que no haya corrupción, ¿no? O sea, porque cuando hay mucha plata, el problema es la corrupción, ¿no? O sea, como tú bien dices, estos estados de emergencia. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que debe haber el tema de obras por impuestos. Fernando, y cuando tú dices... Espérame. La empresa privada, y eso es un ejemplo para que vean ustedes, la empresa privada, Banco de Crédito del Perú, obras por impuesto, ventanilla, para 500 alumnos, le costó menos de 20 millones de soles. ¿Hay corrupción? No va a haber corrupción porque es el banco que está haciendo y lo está supervisando. Y está cuidando y está supervisando permanentemente. Entonces yo creo que esa es una buena salida lo que plantea Electo. Electo, estoy de acuerdo contigo. Creo que la salida es esa, ¿no? Me querías preguntar algo, Francisco. En base a tu experiencia, este shock de inversiones, ¿a dónde debería dirigirse? Educación, salud y educación. Con mayor razón en el norte, ¿no? Como Electo está reclamando. O sea, ahí tiene que ser. ¿Cómo? Con núcleos ejecutores. Lo que García hizo bien. O sea, hay que imitar las cosas que cada gobierno ha hecho bien, ¿no? Igual en el caso de Humala, Beca 18, por ejemplo, es un excelente apoyo, sí. ¿No? También García, los núcleos ejecutores, especialmente para el sector salud, los hospitales de nivel 1, 2, 3, todos los hospitales, de acuerdo al nivel, educación, salud, los centros de salud, ¿no? Las postas, le dan el billete y tú mismo vas y arreglas. ¿Y qué haces? Generas empleo automáticamente en la zona. O sea, reactivas automáticamente. Mejoras la condición, bueno, pero no roben, pues. Lo único que hay que pedir, dejen de robar, no roben. Estamos en una situación difícil, el país tiene los recursos para salir adelante. Sí, claro que los tiene. Lo tenemos. Fernando, discúlpame que te interrumpa. Gracias a esa Constitución del 93 que le dio autonomía al Banco Central de Reserva, que separó la maquinita, o no nos acordamos de los 3 ceros a la izquierda al sol de oro que le dio Fernando Belaúnde Terry, y 6 ceros el alumno superó en su primer gobierno de Alan al maestro Belaúnde. 6 ceros a la izquierda. Eso se acabó con la Constitución del 93. La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú es admirada dentro del Perú y a nivel internacional, gracias a la Constitución del 93. Mira, mientras Bolivia tiene hoy la foto a febrero, porque es un problema con estos países comunistas, socialistas o como quieran llamarse, ¿no? Del bloque extremista, lo que siempre evitan es dar información. Sí. Y su última información es 8 de febrero 2023. Y dice que tienen 3.358 millones de dólares. Al 8 de febrero, ojo. Ahora, ¿cuánto habrá? Porque han salido a vender, ¿no? Ahí están las colas. Y de esos 3.000, solo 300 millones será cash money, efectivo. Sí. Eso ya se acabó. ¿Y qué puede pasar ahí, Fernando? Lo que están haciendo ¿A dónde van a llegar? Es vender el oro. El oro lo están vendiendo. Del Perú, que no tiene que ir. Lo están vendiendo. Han pedido un crédito de 800 millones de dólares. Crédito urgente para pagar deuda. Ya cuando alguien pide un crédito para poder pagar, es que ya estamos en la última, ¿no? Ya están rascando la olla. O sea, ahorita le van a decir el último que apague la luz y se acabó. Es que también lo que justo decía Agustín hace un momento, ¿no? La situación de Bolivia, no solo porque es irracional, ¿no? La paralización que hacen en Perú,
sino porque los mismos bolivianos van a exigir que levanten los bloqueos los peruanos. Por eso lo que están pidiendo, según Agustín, ¿no? 5 días de 7 días. Claro. Si tú pides 5 de 7, o sea, es como de lunes a viernes. De lunes a viernes. O sea, día laborable, levántame el bloqueo, ¿no? O sea, ya eso significa que ya perdió toda fuerza, ¿no? Y lógica, ¿no? Pero ¿por qué lo están haciendo? Porque el oro, el 90% del oro que exportan los bolivianos, viene de Perú. De contrabando. Viene de contrabando, de la minería ilegal de Perú. Tanto de Puno como de Madre de Dios. Entonces, esa es la zona que le trae el oro. Entonces, al bloquearlo no pueden exportar. Entonces, ahí es donde se les ha acumulado. Ha sido una tormenta perfecta para los bolivianos, ¿no? Vamos al último corte para continuar con el programa. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú. Los espero. Bueno, juventud, gracias por seguirnos. Estamos en Contraste 18.4, como todos los lunes, analizando, y le agradecemos nuevamente la presencia de Agustín de la Torre, con el que hemos debatido y seguiremos debatiendo pronto, porque la invitación está dada, pero queremos y hacemos un llamado, como siempre lo hacemos, a la juventud para que participe. Sin partidos políticos no hay democracia. No hay democracia. En ninguna parte del mundo. Ustedes tienen que participar porque les están robando el futuro. Así de sencillo, les están robando el futuro. Electo, y permíteme, hoy día en el titular del periódico Perú 21 sale que al día de hoy hay 18 partidos políticos inscritos. O sea que es muy probable que repitamos para el día que haya elecciones, que no lo sabemos cuándo será, una plancha, sí, un pergamino de una cantidad de partidos. Entonces, ahí lo importante es, considero que la puerta que se ha abierto para la inscripción de partido ha sido muy laxa, o sea, muy fácil inscribir un partido ahora. El gurú, pues, Pero lo que podría hacerse, y que hay tiempo para hacerlo, porque eso no es constitución, eso es ley, que, muy bien, para entrar te abro la puerta, pero para salir también va a estar bien bonito. Pues el que no llega a tanto porcentaje, perdiste la inscripción. Y para las alianzas electorales, se supone que hoy día la ley que dice, un partido político, 5%. Y por cada partido político que forma una alianza, va sumando un 1%. Entonces, si tenemos un partido, 5%, 2, 6, 7 y todo eso. Entonces, si cuanto más se junten los partidos, lógico, la valla electoral va a ser más alta. Pero ahí también me parece que es muy fácil. Entonces, ahí debería subir esa valla electoral. ¿Para qué? Para que, así como han tenido la puerta abierta para ingresar, también tengan la puerta abierta para salir. Pero, mira, Francisco, ya el experimento está hecho. El gurú Tuesta ha fracasado totalmente. Y lo que hemos visto son vientres de alquiler. La mayoría son vientres de alquiler. Cuando yo veo a Vitocho diciendo, pero sí, son de Acción Popular, pero entraron en el otro, esto que por aquí. No, señor. Acción Popular se convirtió en un vientre de alquiler. Hay que reconocerlo, pues. Yo no soy Acción Populista. Han destrozado
ese partido. Sí. Lo han destrozado. No le dan cabida al PPC, más papeles le piden. Gracias a Dios, yo no soy aprista, pero considero que es un partido histórico y que está ya inscrito y va a competir. Tiene bases en toda la República. Ese es un partido político. No es tener solamente 4 cosas acá en Lima. El partido tiene que tener representaciones y casas de su partido en provincias, en los departamentos, para que sea partido. No, y eso electo, si el Jurado Nacional de Elecciones hiciera una verdadera fiscalización, no hay, pues quedan 4, quedan 2 o 3 quizás. Sí. ¿Por qué? Porque te piden los locales, te piden hasta el contrato de alquiler, todo se inventa, todo pasa. Así es. Logran inscripción. A ver, yo diría, ya, logran inscripción y de acá a un mes ir a fiscalizar. No hay nada. Entonces, Es un ¿dónde? esqueleto. Así es un castillo de naipes. Pero miren el caso de la declaración de los ingresos de campaña. En los ingresos de campaña, en la primera vuelta del Partido Perú Libre, el Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿qué cosa decía? Que solo depositaron y gastaron 11.750 soles. ¿Y quién le- Presidencial y congresistas, ¿ah? 11.750 soles. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es un señor. Y la OMPE, que es la que tiene que Fiscalizar todo eso. fiscalizar, hizo un programa que se llamaba Claridad. En lugar de claridad era oscuridad, Oscuridad. ¿no? Esos son. Tinieblas. Eso era. Entonces, ¿qué han hecho la gente de la OMPE? Nada. Lo aceptaron, conforme. Ok. O sea, ni siquiera para un alcalde de un distrito alejadísimo, ¿no? El más chiquitito del Perú. Ni siquiera ese va a gastar 11.000 soles. Va a gastar mucho más. Por favor. Mucho más. Entonces, no es posible que ante tanta evidencia en una campaña electoral, donde hoy en día a Dina le están observando eso, ¿no? Sí. Porque le dice que le pusieron 150.000. No, ella dice que ella no manejaba 50.000, 40.000, no sé cuánto. Pero eso no está declarado. Y eso sí es un delito. ¿Ah? Claro. Desde 2018 Hoy en día así es. para adelante es un delito. Eso está tipificado en el Código Penal. Como un delito electoral, pero también de lavado de activos. Así es. El lavado de activos. Ojo. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Pero también, ¿quién supervisa a la OMPE? ¿Quiénes han estado en esa supervisión? Claro, ¿quién supervisa al supervisor? Debería serlo la Contraloría. No, la Contraloría no. Debería Por favor. ser. Es que Ya no se da cabida, tampoco, no puede. El Congreso. Recién ahora O lo el veo. Congreso. El Congreso. El Congreso Pero tiene que ser. 11.000 soles. Está pintado en la pared. 11.000 soles para una campaña presidencial. Ah, Si solamente No, en la avioneta, porque vive en una avioneta, eso nomás te cuesta 20.000 $3.000 dólares. Sí. $3.000 dólares, una hora. Sí. Una hora. Mm. Y de vuelta son $6.000 los 20.000 soles que tú hablas. así es. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Vamos al siguiente video, por favor. ¡Maleante! ¡Maleante! Una alegría que nos venga a atropellar. Vos y tu chorro. No le sigas diciendo que te defiendo. Hijo de puta. Este avión no es popular, nacional y popular. La droga. No es nacional y popular este avión.
Usted es un hijo de puta. Tiene que viajar en la aerolínea. Tiene que viajar en la aerolínea, no en American Airlines. Tiene que viajar en la aerolínea. Caradura. Caradura. Viajar en la aerolínea, caradura. Se fue tu amigo Recalde, ¿no? Tiene que viajar en la aerolínea, caradura. 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 ¿Por qué vas a Miami? Por eso vas a Santa Cruz. Caradura. Andate a Santa Cruz. Caradura. Todavía Pingüinos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vienen a Miami? ¡Salí, ladrón! ¡Salí, ladrón! ¡Sos un hijo de puta, la puta madre que te parió! ¡Sos un hijo de puta! Francisco, tus comentarios, disculpando por la lisura, por favor. Bueno, definitivamente yo gozaría en ese vuelo. Si yo tuviera en ese vuelo, si yo fuera boliviano, estuviera ahí a Evo. Y si fueras hermano de Evo, no siendo boliviano, le hubiera dicho, pero su vida, Evo Morales, narco, sinvergüenza, no le han gritado ahí pedófilo, de todo. Sí. Bueno, eso es lo que indigna, pues. Eso es lo que hace aflorar desde el fondo del alma a la gente, ver que un sinvergüenza, una porquería de hombre que ha deshecho a su país, esté viajando, feliz y contento, todo. Que viaje, todo tendrá todo el derecho. Pero vamos al hecho que esa gente no se va a aguantar de poder decirle en su cara lo que se merece. ¿Ustedes creen, yo si tuviera a Pedro Castillo frente a mí, no saben lo que yo le diría? Y quizás hasta usaría las manos. Pero bueno, a ver qué opinas de electo. ¿Y si lo tendrías ahí a Vladimir Cerrón? A Vladimir Cerrón le diría, quiero ver una operación tuya, a ver si puedes operar. Porque lo que aprendiste en Cuba no sirve para nada. No sirve para nada. Así yo estoy totalmente de acuerdo. Tú eres Eso médico. yo digo, Tú eres médico, Vladimir. ¿Cuántas operaciones has hecho? Y quisiera saber cuántas operaciones exitosas. Lo que hemos ido a Cuba, o la gente que ha ido a Cuba y ha ido a visitar las universidades, es desastroso. O sea, ahí no enseñan nada. O sea, eso no sirve. No sirve. Lo que yo no sé es que Waldemar Cerrón, ese también se fue a estudiar a Cuba. ¿Ustedes saben qué fue a estudiar? No. Bueno, nadie habrá aprendido porque igualito cualquier cosa es. Bueno, lo que dicen de Cerrón es que sus prácticas de terrorismo, lo hacía en San Salvador, en Guatemala y en Honduras. A ver, estudiaba en Cuba ya. Y cada cierto tiempo iba a su campo de batalla. Ya. Era meterse a San Salvador, Guatemala y Honduras y a levantar a la gente. Soliviantar a la gente. Bueno, ese es el comunismo. Ese es el comunismo. Eso es. Ir a fregar a otros países. Ese es el comunismo. Claro, porque si tú analizas Cuba, su información de Cuba atrasadísima, pero la que hay, o sea, es un país paupérrimo. Claro. O sea, ¿qué ejemplo pueden poner? Voy a estudiar a Cuba. Si no te enseñan nada, si no tienes nada, salvo que quieras ser como extremista, ¿no? Claro, porque tengas como ídolo a Marx. Claro. Salvo eso, claro, está bien que vayas a Cuba. Pero a progresar. Perdón. ¿A progresar? Nada. No. Si quieres ir a retroceder, anda a Cuba. Pero ahí está el mejor ejemplo. Está graficado en esa ala delta, 2 cubanos con un pequeño motorcito llegan a cabo. Al aeropuerto de Key No, Biscayne. no de Key Biscayne, no, sino de... Sí. No es Key Biscayne. Van en lancha, van en bote, van como de Los Cayos. De Los Cayos. Han llegado, arriesgando su vida, porque se cae al mar y se lo comen los tiburones. Así es, pues. Y todo por su libertad. Por querer vivir en otro sistema. Por lo que nosotros lo tenemos. Así es. Esa libertad que nosotros tenemos. No la podemos entregar así nomás, por favor. Ellos la añoran. Y ahora tal y como lo dices Fernando, con esas ganas que nosotros tenemos, todo lo que se ha destapado en estos días con ese personaje denominado el español, que querían hacer una policía paralela. Policía militar. Así es. Tipo la de Maduro, pues. Así, ¿a dónde íbamos a llegar? La que tiene el dictador que está en Cuba. ¿Y quién cree que se reunió varias veces con el ministro del Interior? ¿Quién crees? ¿Quién crees? El propio, pues, el español, pues. No, el embajador Zamora en el Perú. Zamora. Claro. Claro. Cuando los pescados diciendo que estamos asesorando a la claro. policía. Ahí está todo. Por eso, no entiendo cómo la Cancillería... Bueno, los últimos cancilleres, pues,
Ahora que dice Rodríguez Cancillería, Cuadros. ya sacaron al de la botella. ya lo sacaron. Y ahora se ha ido Walter Gutiérrez, que era el defensor del pueblo. Pero por favor, hace tiempo que la Cancillería está en manos de socialistones, bien rojitos. ¿Qué van a defender? ¿Qué embajador en Alemania ha salido de mentir? En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, no salen. En Suecia. Por eso digo, no salen, se mueren de miedo y ganan un chupo de plata. Y ellos son los representantes del presidente de la República. Por eso los critico. Nosotros sabemos de la calidad de gente que hay en Cancillería porque los hemos conocido, hemos estado conviviendo con ellos, haciendo un trabajo para Joselo muy profundo de la parte administrativa y nos hemos entrevistado con media Cancillería, personaje de primer nivel, pero en manos de quién nos han dejado. Yo no confío en esta canciller, sinceramente. Tiene que romper relaciones con Cuba. Eso sería lo máximo. Y hay una cosa más, Así simple. y hay una cosa más de esta Cancillería, que viene ya varios años atrás. Al embajador Fortunato Quesada le han hecho una trastada, una puñalada por la espalda. Que esta canciller lo tiene que resolver. Esta Cancillería no lo quiere resolver. No lo quiere resolver. Pero electo no lo van a resolver. Bueno, él es el embajador que estuvo en el lío en Israel. Claro que lo grabaron. ¿Cómo es posible que te graben en tu casa? Sí. Claro que una grosería, seguro. Una broma pasada de rosada, digamos. Pero eso te van de frente a la televisión para desembarcarte a un profesional, un profesional que doy fe. Es mi amigo condecorado por la instalación de la APEC en el Perú, condecorado por Alan García. No me vengan con cuentos, un profesional de primera como hay cientos de profesionales en la Cancillería. Por eso, lo digo públicamente, le han hecho una trastada criminal a Fortunato Quesada. Como estás hablando de la embajada y todo lo demás, hay un evento que se va a realizar, no sé si puedas poner por favor, hay un evento que se va a realizar estos días, mañana y pasa hasta el día 30, no sé si puedas poner por favor, es Lima 2023, Encuentro Regional de Foro Madrid, sí. ¿Ya? Democracia, libertad y Estado de Derecho, 29 y 30 de marzo, yo me equivocaba, 29 y 30 de marzo. Acá es importante, ¿por qué? Sí, por supuesto. Porque van a venir de todo el mundo los que añoran justamente la libertad que la tenemos en Perú, ¿no? Para defender a estos países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, como Nicaragua, que están siendo tomados, ¿no? Y también ahora Chile también, ¿no? No, y vienen también a dar fe del ataque abusivo y artero que están haciendo todo este socialismo del siglo XXI. Al Perú, porque lo están atacando por todos lados. Lógico. Es un respaldo al Perú. Sí. Por supuesto. Claro. Sí. Por supuesto que sí. Bueno, yo estoy seguro que ustedes coinciden conmigo. Dina Boluarte no será santa de nuestra devoción. Ella perteneció a la fórmula presidencial de Pedro Castillo. Es rojimia, es roja. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy día como gobierno no se aleja mucho lo que hizo Pedro Castillo. Es lo que justo Agustín hizo su análisis, ¿no? Dijo, no es igual a... No, pues. Es mejor, inclusive dijo. Es mejor, inclusive dijo. Para terminar, voy a hacer un resumen de la entrevista con Agustín, ¿no? Agustín Ayala-Torre, tuve la suerte de conocerlo. Él me prologó uno de mis libros que hice en el año 2006, me parece, sobre el manejo de la deuda externa. Un manejo, una alternativa para reducir justamente el efecto, donde criticamos el manejo de PPK, porque PPK tomaba deuda más cara para cancelar deuda barata. Sí. ¿No? Y con Electo nosotros criticábamos de frente a PPK, ¿no? O sea, ¡ay, usted parece de izquierda! No, es que la corrupción, sea de derecha, sea de izquierda, es mala. No interesa de dónde sea la corrupción, es mala. Es corrupción. Es corrupción. Es mala.
Por lo tanto hay que combatirla. No hay corrupción buena. Hay que combatirla. Y eso es lo que hicimos con BPK, ¿no? ¿Cuánto nos insultaban? Todo, pero teníamos una sola posición. Javier Silvarruete, que era un mate de risa porque sabía el negro. Y entonces, se mataba de risa cuando Agustín, le sustentábamos. Sí. ¿Cómo es posible que estén pagando, consiguiendo deuda más cara y están pagando la más barata? Sí, no, y Agustín me prologó el libro, ¿no? Por eso un reconocimiento especial a él, ¿no? Y es un hombre formado, se formó en España, su maestría, justamente en economía, y su doctorado lo hizo en sociología en Holanda. Un agradecimiento a Agustín por lo expresado ahora, aunque no estemos de acuerdo totalmente, pero justamente contrastamos, ¿no? Pero ha hecho un análisis preciso de quién es Castillo, ¿no? De quién es Castillo, de quién es Vladimir Cerrón, que es esta izquierda, esta mala izquierda, porque él pertenece a esa izquierda buena, a esa izquierda intelectual, pensante, a esa izquierda que tú podías conversar, podías discutir y debatir. Esa izquierda en que en el Senado, por ejemplo, ¿no? Tú te quedabas horas escuchándolo y no te aburrías y aprendías, ¿no? Esa izquierda se ha perdido en el Perú. Y es lo que Agustín justamente, ¿no? Añora, ¿no? Y hace mención. También hicimos un análisis de Agustín A. de la Torre, ¿no? De la familia, de Víctor Raúl de la Torre, de toda la familia, que uno de ellos era su padre, que murió a los 53 años de edad, ¿no? Muy joven murió, lógicamente producto de haber estado muchos años en prisión, no por delincuente, ojo, sino por político, ¿no? Por político. Entonces, ese es Agustín Aya, ¿no? Y cuando Francisco le habló de su prima, Elvira de la Puente, ¿no? Justamente es su prima hermana, ¿no? Porque una de las hermanas de Víctor Raúl de la Torre era su mamá, de Lucía, ¿no? Sí. Entonces ella son primos hermanos. Son primos hermanos, ¿no? Son primos hermanos. Pero lo importante de Agustín es que ha reconocido que tanto el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela y el gobierno boliviano son gobiernos fallidos. Son gobiernos que han demostrado que no pueden continuar porque no son democráticos, ojo, lo dijo en un momento determinado, no son democráticos esos gobiernos. Y eso es importante, sobre todo viniendo de una persona intelectual de izquierda, ¿no? Lógicamente ha habido diferencias con Electo, especialmente en el tema de la Constitución, ¿no? Porque él añora la Constitución 7-9, ¿no? Lo ve más estatista, ¿no? Mientras que los que analizamos la del 93 lo vemos que ha generado más desarrollo, ¿no? Ha generado más crecimiento. Hemos mejorado en todo, ¿no? Los números son reales. Sí. Eso no se puede inventar. Y si bien es cierto, no ha sido la bajada total en el gobierno de Fujimori, no estamos hablando de gobierno, estamos hablando de constitución. Y si tú sumas la constitución en lo que es pobreza extrema, lo ha llevado en el mejor momento al 2.8%. O sea, eso es fabuloso. O sea, eso solo se da cuando hay buenos gobernantes. Bueno, con Castillo, con Vizcarra y con Sagasti hemos crecido, ¿no? Hemos crecido, lamentablemente, porque ya sabemos lo desastroso de estos gobiernos, ¿no? Eso es lo que puedo resumir, ¿no? No sé, Electo, tu parte final. Nuevamente haciendo un llamado a la juventud, han visto que debatimos, no nos quedamos callados. Esa es la forma de debatir con altura. No es insultar, sino debatir y que la gente saque sus propias conclusiones. Yo soy un abanderado de la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque ha reducido a la pobreza en este país y permitió el ingreso de capitales privados peruanos que estaban en el exterior, se vinieron a invertir, y extranjeros. Ahí está. Esa es la fórmula. No nacionalizando, como Bolivia, ahí está, déficit de gas y petróleo. No, y un banco central de reserva que se respete en el mundo. Exactamente. Miren ustedes Venezuela. La reserva de petróleo más grande del mundo.
Quebrado. Totalmente quebrado y su pueblo muerto de hambre, pero como buenos comunistas, todos muertos de hambre, hacia abajo. No, y ahí está, pues Venezuela es un país de tierra firme, no es una isla como Cuba. Y ahí se han podido salir miles, millones de venezolanos. 6 millones. Ya quisiera Cuba no ser una isla, sino territorio firme, y ya se hubiera pelado porque Cuba no tendría nadie. No hubiera habido población. Bueno, amigas, amigos, juventud, nuevamente, gracias por vernos, escucharnos. Espero que hayan disfrutado. No, y sigue el programa de Ricardo Belmont, ¿no? ¿Sí? Tu amigo. Ricardo Belmont Casinelli, RBC. Bueno. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta mañana. Hasta el lunes.